Comentario al capítulo 6. Los golpes que fallas son los que te agotan. Angelo Dundee, entrenador de boxeo. Para el inversor agresivo, lo mismo que para el inversor defensivo, lo que no se hace tiene tanta repercusión sobre el éxito como lo que sí se hace. En este capítulo, Graham enumera lo que en su opinión no deben hacer los inversores agresivos. A continuación, ofrecemos una lista actualizada. ¿La escoria de la tierra? Las obligaciones de alto rendimiento, a las que Graham denomina de segunda categoría o de categoría inferior, y que en la actualidad se denominan bonos basura, son objeto de una valoración claramente negativa por parte de Graham. En su día, era demasiado costoso y laborioso para el inversor individual diversificar los riesgos de impago. A principios de 1970, cuando Graham escribió la obra, había menos de una docena de fondos de bonos basura, y prácticamente todos ellos cobraban unas comisiones que llegaban hasta el 8.5%. Algunos llegaban incluso a hacer pagar un canon por el privilegio de reinvertir sus dividendos mensuales en el fondo. Para descubrir hasta qué punto puede ser nocivo el impago y de qué forma tan descuidada pueden llegar a caer en uno de ellos, hasta los inversores más sofisticados que se dedican profesionalmente a la inversión en obligaciones, vea el recuadro de la página 168 en su PDF. En la actualidad, no obstante, hay más de 130 fondos de inversión especializados en bonos basura. Estos fondos compran basura a carretadas, tienen docenas de obligaciones diferentes. Eso mitiga las quejas de Graham acerca de la dificultad que entraña la diversificación. No obstante, su predisposición en contra de las acciones preferentes de alto rendimiento sigue siendo válida, puesto que no hay ninguna forma económica y disponible de manera generalizada de repartir sus riesgos. Desde 1978 se ha alcanzado una media anual del 4.4% del mercado de bonos basura que se han impagado, pero incluso después de esos impagos, los bonos basura han seguido produciendo un rendimiento anualizado del 10.5%, en comparación con el 8.6% de las obligaciones del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Edward I. Altman y Gaurav Bana, Defaults and Returns on High Yield Bonds. Documento de investigación, Stern School of Business, New York University, 2002. Por desgracia, la mayor parte de los fondos de bonos basura cobran elevadas comisiones y consiguen unos resultados insatisfactorios a la hora de proteger el importe principal original de su inversión. Los fondos de bonos basura pueden ser adecuados si está usted jubilado, desea conseguir unos ingresos mensuales adicionales que complementen su pensión y puede tolerar grandes bajadas temporales de valor. Si trabaja en un banco u otro tipo de empresa financiera, una gran subida de los tipos de interés podría limitar su ascenso o incluso plantear amenazas a la seguridad de su empleo, por lo que un fondo de bonos basura, que suele tener mejores resultados que los otros fondos de renta fija cuando suben los tipos de interés, podría ser un instrumento adecuado como contrapeso en su plan de jubilación. El fondo de bonos basura, no obstante, no deja de ser una pequeña alternativa, y no una obligación para el inversor inteligente. Un mar de lágrimas para las obligaciones de WorldCom. Comprar una obligación únicamente por su rendimiento es como casarse únicamente por el sexo. Si lo que nos atrajo en un primer momento se agota, acabaremos preguntándonos, ¿qué más hay? Cuando la respuesta sea nada, tanto los cónyuges como los obligacionistas acabarán con el corazón destrozado. El 9 de mayo del año 2001, WorldCom Inc. colocó la mayor oferta de obligaciones de la historia empresarial de Estados Unidos por valor de $11.900 millones, entre los que se sintieron atraídos por las rentabilidades de hasta el 8.3% como moscas a la miel. Estuvieron las siguientes instituciones: California Public Employees Retirement System, que es uno de los mayores fondos de pensiones del mundo; Retirement System of Alabama, cuyos gestores posteriormente explicaron que los mayores rendimientos les resultaron muy atractivos en el momento en el que adquirimos las obligaciones; y Strong Corporate Bond Fund, cuyo gestor conjunto estaba tan orgulloso del cuantioso interés generado por las obligaciones de WorldCom que llegó a decir: estamos percibiendo unos ingresos adicionales más que suficientes para compensar el riesgo en el que incurrimos. Véase www.calpers.ca.gov/whatsapp/hot topic/WorldCom-fax.htm y www.calpers.ca.gov/what's-new/press/07116a.htm. Retirement Systems of Alabama Quarterly Investment Report del 31 de mayo 2001 en www.rsa.state.al.us/investments/quarterly-report.htm y John Bender, cogestor del Strong Corporate Bond Fund, citado en www.businessweek.com/magazine-content-01-22-B3734118.htm. No obstante, habría bastado un vistazo de 30 segundos al folleto de las obligaciones de WorldCom para darse cuenta de que estas obligaciones no tenían nada que ofrecer salvo su rendimiento, y tenían todo que perder. En 2 de los 5 años anteriores, los resultados antes de impuestos de WorldCom, los beneficios obtenidos por la empresa antes de pagar la cantidad adeudada a la agencia tributaria, fueron insuficientes para cubrir sus cargas fijas, el coste del pago de intereses a los titulares de obligaciones, por la impresionante cifra de $4.100 millones. WorldCom únicamente podía cubrir los pagos relacionados con esas obligaciones endeudándose más con los bancos. Además, con esta nueva dosis monstruosa de obligaciones, WorldCom estaba engordando sus costes por intereses en otros $900 millones al año.
Todas estas cifras están extraídas del folleto de WorldCom o documento de ventas para la oferta de obligaciones, presentado el 11 de mayo de 2001. Se puede ver en www.sec.gov/edgar/search-companysearch.html. En la ventana de Company Name, introduzca WorldCom. Incluso sin la ventaja que da la perspectiva del tiempo, que nos permite ser perfectamente conscientes de que los beneficios de WorldCom estaban fraudulentamente inflados, la oferta de obligaciones de WorldCom habría dejado sin palabras a Graham. Al igual que Don Creosote en la película El sentido de la vida de Monty Python, WorldCom se estaba llenando hasta el punto de llegar a reventar. Ningún rendimiento por intereses podría llegar nunca a ser lo suficientemente cuantioso para compensar a un inversor por arriesgarse a ese tipo de explosión. Las obligaciones del WorldCom generaron unos cuantiosos rendimientos de hasta el 8% durante unos pocos meses. Después, como habría predicho Graham, la rentabilidad dejó súbitamente de ofrecer cobijo. WorldCom solicitó la declaración de quiebra en julio de 2002. WorldCom reconoció en agosto de 2002 que había inflado las declaraciones de beneficios en más de $7,000 millones. Si desea documentación sobre el colapso de WorldCom, véase www.worldcom.com/infodesk. Las obligaciones de WorldCom se impagaron cuando la empresa no pudo seguir cubriendo sus cargos por intereses. Las obligaciones perdieron más del 80% de su valor original. La cartera de inversión de vodka y burrito. Graham consideraba que las obligaciones extranjeras no eran una apuesta mejor que los bonos basura. Graham no critica las obligaciones extranjeras a la ligera, puesto que pasó varios años al principio de su carrera como agente de obligaciones con sede en Nueva York, de prestamistas domiciliados en Japón. En la actualidad, no obstante, hay ciertas obligaciones extranjeras que pueden tener cierto atractivo para los inversores que sean capaces de soportar mucho riesgo. Hay aproximadamente una docena de fondos de inversión especializados en obligaciones emitidas en países con economías de mercado emergente, lo que antiguamente se denominaba países del tercer mundo, como Brasil, México, Nigeria, Rusia y Venezuela. Ningún inversor en su sano juicio destinaría más del 10% del total de la cartera de obligaciones a unos instrumentos tan picantes como estos. Sin embargo, los fondos de inversión en obligaciones de mercados emergentes raramente evolucionan en sincronía con el mercado de valores de Estados Unidos, por lo que son una de las escasas inversiones que tienen pocas probabilidades de descender simplemente porque el Dow vaya a la baja. Esto puede aportar una pequeña dosis de consuelo en su cartera justo en el momento en el que más lo necesite. Dos fondos de bajo coste, bien gestionados, de mercados emergentes son Fidelity New Markets Income Fund y Zero Price Emerging Markets Bond Fund. Si desea más información, véase www.fidelity.com, www.morningstar.com y www.throwprice.com. No compre ningún fondo de obligaciones de mercados emergentes que tenga unos gastos de operación anuales superiores al 1.25%, y esté advertido de que algunos de estos fondos cobran comisiones por reembolso a corto plazo para desanimar a los inversores que tengan intención de mantenerlos en cartera durante menos de 3 meses. Morir como mueren los operadores. Como hemos visto en el capítulo 1, las operaciones intradía, en las que las acciones se tienen en cartera durante periodos de pocas horas, son una de las mejores armas que se han inventado para cometer el suicidio financiero. Tal vez algunas de sus operaciones ganen dinero, la mayoría de ellas perderán dinero, pero su intermediario ganará con todas ellas. Su propia ansia por comprar o vender una acción acabará reduciendo los resultados que obtenga. Una persona que está desesperada por comprar una acción puede acabar ofreciendo 10 centavos más que la cotización más reciente de la acción antes de que los vendedores estén dispuestos a desprenderse de esta. Ese coste adicional, llamado impacto de mercado, nunca aparece en su cuenta de corretaje, pero es real. Si está demasiado ansioso por comprar 1000 acciones de una empresa e impulsa su precio al alza solo en 5 centavos, acaba de costarse a usted mismo $50, que pueden ser invisibles, pero que son muy reales. Por otra parte, cuando los inversores presos del pánico están frenéticos por vender una acción y se desprenden de ella por un precio inferior a su más reciente cotización, el impacto de mercado vuelve a golpear. Los costes de realizar operaciones intradía desgastan los rendimientos como las pasadas de papel de lija. Comprar o vender una acción de una pequeña empresa que esté en el candelero puede costar entre el 2% y el 4%, o lo que es lo mismo, entre el 4% y el 8% para una transacción de compra y venta de ida y vuelta. La fuente definitiva en materia de costes de intermediación es el Plexus Group de Santa Mónica, California, y su sitio web www.plexusgroup.com. Plexus afirma persuasivamente que, al igual que la mayor parte del iceberg está debajo de la superficie del océano, la mayor parte de los costes de corretaje son invisibles, lo que lleva, erróneamente, a los inversores a pensar que sus costes de operación son insignificantes en los caos en los que los costes por comisiones son reducidos. Los costes de operación con acciones del Nasdaq son considerablemente superiores para las personas físicas que los costes de operación con acciones que cotizan en la NYSE. Véase la página 149, nota 5, en su PDF. Si se colocan $1000 en una acción, los costes de operación podrían consumir aproximadamente $40 antes incluso de empezar. Cuando se vendan las acciones, podría ser necesario desembolsar otro 4% en gastos de operación. Ah, es verdad, todavía queda algo más. Cuando se hacen operaciones en vez de inversiones, las ganancias a largo plazo, grabadas al tipo máximo de ganancias de capital del 20%, se convierten en renta ordinaria, grabada a un tipo máximo del 38.6%.
Si se suma todo eso, el operador necesita ganar por lo menos el 10% simplemente para alcanzar el umbral de rentabilidad en cada una de sus operaciones de compra y venta de acciones. Las condiciones en el mundo real son aún más desagradables, porque en este ejemplo estamos pasando por alto los impuestos estatales sobre la renta. Cualquiera puede conseguirlo una vez por mera suerte. Conseguirlo con la suficiente frecuencia para justificar la atención obsesiva que requiere, junto con los infernales niveles de estrés que genera, es absolutamente imposible. Miles de personas lo han intentado, y la evidencia es clara. Cuantas más operaciones se hacen, menos valor se conserva. Los profesores de finanzas Brad Barber y Terrence Odin de la Universidad de California examinaron los historiales de operaciones de más de 66,000 clientes de una importante firma de intermediación financiera de coste económico. Desde 1991 hasta 1996, estos clientes realizaron más de 1.900.000 operaciones. Antes de que los costes de operación desgastasen sus rendimientos, las personas integradas en el estudio habían conseguido unos resultados mejores que el mercado en un promedio de por lo menos medio punto porcentual al año. Después de tener en cuenta los costes de operación, los más activos de estos operadores, los que movían más del 20% de sus carteras de acciones al mes, pasaron de obtener mejores resultados que el mercado a tener unos decepcionantes resultados de 6.4 puntos porcentuales por debajo del mercado. Los inversores más pacientes, no obstante, los que realizaban operaciones con un minúsculo 0.2% de sus carteras totales en un mes típico, consiguieron tener mejores resultados que el mercado, incluso después de tener en cuenta sus costes de operación. En lugar de entregar una gran parte de sus ganancias a sus intermediarios y a Hacienda, consiguieron quedarse con casi todo. Los descubrimientos de Barber y Odin están disponibles en http://faculty.haas.berkeley.edu/odin/current porcentaje 20research.htm y http://faculty.gsm.ucdavis.edu/bm/barber-research-default.html. Por cierto, numerosos estudios han sacado a la luz resultados prácticamente idénticos entre gestores de patrimonios profesionales, de manera que no es un problema que se limite a las personas ingenuas. Si desea observar estos resultados, vea la figura 6.1. Cuanto más corres, más rezagado te quedas, en su PDF. La lección está clara. No haga lo que sea, quédese quieto. Ya va siendo hora de que todo el mundo reconozca que el término inversor a largo plazo es una redundancia. El inversor a largo plazo es el único tipo de inversor que existe. Una persona que no puede quedarse con las acciones durante más de unos cuantos meses cada vez está condenado a acabar como vencido, no como vencedor. No por mucho madrugar. Entre las toxinas del enriquecimiento rápido que envenenaron las mentes del público inversor en la década de 1990, una de las más letales fue la idea de que era posible enriquecerse participando en las ofertas públicas iniciales. Una oferta pública inicial es la venta por primera vez de acciones de una sociedad al público en general. A primera vista, invertir en una oferta pública inicial parece una idea fantástica. Después de todo, si alguien hubiese comprado 100 acciones de Microsoft cuando salió a la bolsa el 13 de marzo de 1986, su inversión de $2.100 habría alcanzado los $720,000 a principios de 2003. Véase www.microsoft.com/msft/stock.htm. IPO Investment Results. Los profesores de finanzas Jay Ritter y William Schwert han demostrado que si usted hubiese repartido un total de únicamente $1,000 en todas las ofertas públicas iniciales en enero de 1960, a su precio de oferta inicial, y las hubiese vendido a final de dicho mes, y hubiese vuelto a invertir de nuevo en cada jornada de ofertas públicas iniciales de cada mes sucesivo, su cartera de inversor habría tenido un valor de más de 533,000 quintillones. En números, esa cifra se escribiría así: 533,000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 . Por desgracia, por cada oferta pública inicial como la de Microsoft que resulta ser un gran éxito, hay miles de fracasos. Los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky han demostrado que cuando los seres humanos calculan las probabilidades o la frecuencia de un suceso, la valoración no se basa en la frecuencia con la que realmente ocurrió el suceso, sino en lo notables que son los ejemplos ocurridos en el pasado. Todos queremos comprar el siguiente Microsoft, precisamente porque sabemos que no compramos el primer Microsoft. Sin embargo, todos pasamos convenientemente por alto el hecho de que la mayoría de las otras ofertas públicas iniciales fueron inversiones horrorosas. Únicamente podría haber ganado esos 533,000 quintillones de dólares si no hubiese pasado por alto nunca ni uno solo de esos raros triunfos del mercado de las ofertas públicas iniciales. Y eso prácticamente es algo imposible. Por último, la mayor parte de los altos rendimientos de las ofertas públicas iniciales son obtenidos por miembros de un club privado exclusivo. Los grandes bancos de inversión y sociedades de inversión que consiguen las acciones al precio inicial o de suscripción antes de que las acciones comiencen a cotizar en público. Las mayores subidas suelen producirse con un número de acciones tan reducido que ni siquiera los grandes inversores pueden conseguir una acción. Simplemente no hay suficientes acciones en circulación.
Sí, al igual que prácticamente cualquier otro inversor, usted únicamente puede conseguir acceso a las ofertas públicas iniciales después de que sus acciones se hayan disparado por el precio exclusivo inicial. Sus resultados serán espantosos. De 1980 a 2001, si hubiese comprado las acciones de una oferta pública inicial típica a su primer precio de cierre de cotización al público y las hubiese conservado durante 3 años, habría tenido unos resultados peores que el mercado en más de 23 puntos porcentuales al año. J. R. Reader e Ivo Welch, A Review of IPO Activity, Pricing and Allocations, Journal of Finance, agosto 2002, página 1797. El sitio web de Reader en http://bear.cba.ufl.edu/reader/ y la página principal de Welch en http://welch.some.yale.edu/ son minas de oro de datos para quien esté interesado en ofertas iniciales de acciones. Es posible que no haya ninguna acción que personifique mejor el sueño de enriquecerse con las ofertas públicas iniciales que la de VA Linux, LNUX, la próxima MSFT. Se vanagloriaba uno de los primeros propietarios. Compre ahora y jubílese dentro de 5 años. Mensaje número 9, colocado por Goldfingers 6, en el tablón de mensajes VA Linux, LNUX, en messages.yahoo.com, con fecha 16 de diciembre de 1999. MSFT es el símbolo de cotización para Microsoft Corp. El 9 de diciembre de 1999, la acción salió a bolsa a un precio de oferta pública inicial de $30. La demanda de las acciones era tan febril que cuando el Nasdaq abrió aquella mañana, ninguno de los propietarios iniciales de VA Linux se desprendió de ninguna de las acciones hasta que el precio alcanzó los $299. La acción alcanzó un máximo de $320 y cerró el día a $239.25, lo que supone una ganancia del 697.5% en un único día. No obstante, esos beneficios únicamente fueron disfrutados por un puñado de operadores institucionales. Los inversores individuales se quedaron prácticamente al margen por completo. Más importante es el hecho de que adquirir las acciones en una oferta pública inicial es mala idea, porque infringe flagrantemente una de las reglas más importantes planteadas por Graham. Con independencia del número de personas que quieran comprar una acción, únicamente se deben comprar acciones si esa compra ofrece una forma económica de llegar a ser propietario de una empresa deseable. A su precio máximo de su primer día de cotización, los inversores estaban valorando las acciones de VA Linux por un total de $12.700 millones. ¿Cuál era el valor de la empresa que había emitido las acciones? VA Linux tenía menos de 5 años y había conseguido unas ventas acumuladas totales de $44 millones de su software y servicios, aunque había perdido $25 millones en el proceso. Los resultados fiscales del último trimestre indicaban que VA Linux había conseguido ventas por valor de $15 millones, aunque había incurrido en pérdidas por valor de $10 millones para conseguir esas ventas. Esta empresa, por lo tanto, perdía prácticamente 70 centavos de cada dólar que entraba en sus arcas. El déficit acumulado de VA Linux, el importe en el cual los gastos totales habían sido mayores que sus ingresos, ascendía a $30 millones. Si VA Linux hubiese sido una empresa no cotizada que perteneciese a su vecino, y un día su vecino se hubiese asomado sobre la valla y le hubiera preguntado que cuánto estaría dispuesto a pagar por esta pequeña empresa con graves problemas para quitársela de las manos, usted le habría respondido, bueno, $12.700 millones me parece una cifra acertada. O más bien, habría sonreído educadamente, se habría dado la vuelta hacia la barbacoa y se habría preguntado qué rayos había estado fumando su vecino. Basándose exclusivamente en su propia valoración, a ninguno de nosotros se nos ocurriría en nuestra vida pagar casi $13.000 millones por una máquina de perder dinero que ya tenía un agujero negro de $30 millones. Sin embargo, cuando se trata de operaciones públicas en vez de privadas, cuando la valoración se convierte en un concurso de popularidad, el precio de las acciones parece más importante que el valor de la empresa a la que representan, siempre y cuando haya otra persona que esté dispuesta a pagar más de lo que ha pagado usted por la acción. ¿Qué importancia tiene lo que pueda valer la empresa? El siguiente gráfico muestra la importancia que puede tener. Figura 6.2. La leyenda de VA Linux, en su PDF. Después de subir como un cohete el primer día de negociación, VA Linux se desplomó como un ladrillo. El 9 de diciembre de 2002, 3 años después del día en el que la acción se cotizase a $239.50, la cotización de VA Linux cerró a $1.19 por acción. Ponderando objetivamente los datos, el inversor inteligente debería llegar a la conclusión de que este tipo de operaciones deberían denominarse, en lugar de oferta pública inicial, oferta pública para idiotas. Ofrezco precios insensatos, o también, oportunidad para imbéciles. Hola, buen día. Primero que nada, gracias por estar viendo este video, por tu tiempo, esta video presentación. Mi nombre es Isaac Vadillo, asesor financiero con 10 años de carrera bancaria. Actualmente me especializo en el área de divisas, tipo de cambio, ofreciendo lo que son estrategias, herramientas y servicios para optimizar esos ejercicios, esas operaciones. ¿Cómo? Con posturas
órdenes en mercado, un sistema que se queda trabajando 5 días de la semana, los 24 horas que el mercado está activo. Análisis técnico, básicamente la verificación de gráfico para sacar tendencias, soportes y resistencias, ver probabilidades y pronósticos. Y administración de riesgos para administrar lo que es a un lapso de tiempo, proteger la tesorería de la empresa por la volatilidad de precios. Mi nombre es Isaac Vadillo, gracias por mirar este video. Saludos.